Muy buenos días. El día de hoy vamos a exponer el tema de sujeto de derecho. Los integrantes del grupo son Lorena Sotelo, Daniel Zapata, Laura Moreno y quien les habla, Valentina Patarroyo. A continuación les voy a hablar del concepto de persona en el derecho romano. No todos los hombres eran personas o sujetos de derecho en la sociedad romana. La persona era el hombre que reunía ciertas condiciones. La primera, ser libre; la segunda, ser un ciudadano romano; y la tercera, pertenecer a una pater family o ciu iuris, para luego adquirir una capacidad jurídica que es la total aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones. También hay otra capacidad que es la de obrar o ejercicio, que es la aptitud o capacidad que le permitiera ejercer por sí mismos los derechos, y la capacidad jurídica se le complementa con la capacidad de obrar. Las causas modificativas de la capacidad fueron el honor civil. En Roma, el honor del ciudadano debía mantener sin mancha para que pueda gozar plenamente de los derechos. La infamia implicaba una disminución de la capacidad jurídica. Una persona acusada de infamia no podía presentarse a un juicio o ejercer abogacía. También la religión, en la cual existía diferencias de derechos en las personas según la religión que profesaban. También existieron clases de personas. La primera fue la persona física. En Roma, para ser considerados persona física, debías tener tres estatus. La primera, status libertatis; la segunda, status civitatis; y la tercera, status familiae. La falta de un estatus se le conocía como capitis deminutio. La teoría de las personas físicas o naturales implica el examen del status personarum, es decir, de la condición en que se encuentra una persona respecto a determinada situación. La situación puede afectar decisivamente la capacidad jurídica. Otra clase de persona fue la persona jurídica. El derecho romano reconocía cierta capacidad jurídica de ciertos entes sociales a los que denominaba corpora, y en épocas posteriores, con el conocimiento de la representación directa, nació la persona jurídica con características propias y definidas, tales como las corporaciones y fundaciones, dándoles categoría de sujetos de derecho aptas para adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad de estas personas jurídicas están limitadas específicamente a la adquisición y ejercicio de los derechos patrimoniales, los cuales son susceptibles de apreciación pecuniaria, de lucro, y poseen bienes comunes y fondos propios. Intervienen en las relaciones sociales por medio de un representante. Status libertatis. En Roma, la persona física debía tener tres estatus: status libertatis, status civitatis y status familiar. En Roma, los hombres se dividían en libres y esclavos. Solo los libres tenían capacidad jurídica. En cuanto al esclavo, era la persona la que la norma positiva privaba una situación de libertad. Solo se terminaba cuando se declaraba una institución de libertad. La esclavitud ocupaba un papel muy relevante en la historia política, económica y social de Roma. La condición y la consideración del esclavo variaron mucho a lo largo del tiempo. En la época primitiva, la posición del esclavo en la casa Roma era igual a la de cualquier sometido al pater familia. La esclavitud adquirió mucha importancia tras las conquistas militares de un tiempo de la República. Se produjo una gran cantidad de prisioneros convertidos en esclavos a Roma. Esos esclavos fueron utilizados como mano de obra para el cultivo de latifundios. Al aumentar el número de esclavos, va empeorando su situación y se convierte en mero instrumento de trabajo.
Esto da lugar a las grandes sublevaciones de esclavos y que se produce en el último siglo de la República. La más famosa de ellas llegó a poner en peligro la estabilidad del Estado romano. Nos estamos refiriendo a la gran sublevación de esclavos. En esta época también empieza una corriente humanitaria para mejorar la situación de los esclavos. Se adoptan medidas legislativas que limitan las facultades del dueño sobre el esclavo. Entre ellas se prohíbe arrojar al esclavo a fieras sin la autorización de un magistrado, privar al dueño de la propiedad del esclavo cuando lo abandona por viejo o enfermo. A continuación, mi compañero Daniel va a hablar acerca del concepto de personas en la actualidad en el territorio colombiano y cómo está estipulado en el Código Civil. Las jurídicas están limitadas específicamente a la adquisición y ejercicio de los derechos patrimoniales, los cuales son susceptibles de apreciación pecuniaria, de lucro y poseen bienes comunes y fondos propios. Intervienen en las relaciones sociales por medio de un representante. Status libertatis. En Roma la persona física debía tener tres estatus: status libertatis, status civitatis y status familiar. En Roma los hombres se dividían en libres y esclavos. Solo los libres tenían capacidad jurídica. En cuanto al esclavo, era la persona la que la norma positiva privaba una situación de libertad. Solo se terminaba cuando se declaraba una institución de libertad. La esclavitud ocupaba un papel muy relevante en la historia política, económica y social de Roma. La condición y la consideración del esclavo variaron mucho a lo largo del tiempo. En la época primitiva, la posición del esclavo en la casa Roma era igual a la de cualquier sometido al pater familia. La esclavitud adquirió mucha importancia tras las conquistas militares de un tiempo de la República. Se produjo una gran cantidad de prisioneros convertidos en esclavos a Roma. Esos esclavos fueron utilizados como mano de obra para el cultivo de latifundios. Al aumentar el número de esclavos, va empeorando su situación y se convierte en mero instrumento de trabajo. Esto da lugar a las grandes sublevaciones de esclavos y que se produce en el último siglo de la República. La más famosa de ellas llegó a poner en peligro la estabilidad del Estado romano. Nos estamos refiriendo a la gran sublevación de esclavos. En esta época también empieza una corriente humanitaria para mejorar la situación de los esclavos. Se adoptan medidas legislativas que limitan las facultades del dueño sobre el esclavo. Entre ellas se prohíbe arrojar al esclavo a fieras sin la autorización de un magistrado, privar al dueño de la propiedad del esclavo cuando lo abandona por viejo o enfermo. A continuación, mi compañero Daniel va a hablar acerca del concepto de personas en la actualidad en el territorio colombiano y cómo está estipulado en el Código Civil. De personas podemos hablar de un individuo físico o humano, y por el hecho de ser humano a este se le atribuyen unos derechos y unas obligaciones. Según el Código Civil podemos hablar de personas naturales y personas jurídicas. Una persona jurídica es vista como una ficción, y esta persona jurídica está dividido en tres partes: corporaciones, fundaciones y asociaciones. Esta persona está obligada a pagar impuestos, servicios, etc. La extinción de la persona jurídica termina, por ejemplo, cuando se finaliza un contrato. De las personas naturales podemos hablar de los capaces e incapaces. Está la capacidad de goce, que es cuando un individuo puede ser titular de un acto jurídico. A medida que nosotros vamos creciendo, se nos van atribuyendo unos derechos y podemos gozar de esos derechos.
Desde que nacemos a nosotros se nos dan unos derechos, por ejemplo, como a la vida, al nombre, a una familia. Y como lo vuelvo a decir, digamos, cuando empezamos a crecer se nos van atribuyendo más derechos. Está la capacidad de ejercicio, que esta es ya cuando uno hace partícipe de esos derechos. De incapacidad podemos hablar de la incapacidad relativa, que esta es cuando hay un menor de edad, o sea, menor de 18 años. Este no puede participar en actos jurídicos, pero se puede volver un individuo capaz cuando concede matrimonio. Está los interdictos, que esto ya lo descarta solo por tener una complejidad en la salud y por ejemplo sería un retardo mental. También está la capacidad absoluta, pues un ejemplo de ello sería cuando a una persona le pasa un accidente y esta persona por culpa del accidente queda vegetal. Esta persona ya no se puede recuperar en sí, pero pues esta persona le pueden conceder un titular para que pueda manejar sus bienes. Esto se hace mediante un contrato firmado. De la extinción de la persona natural, esta pasa cuando el individuo fallece. Esto se comprueba mediante un registro de infunción. La persona física. La persona física es un individuo con existencia real o material, es decir, cada uno de nosotros. También es aquella persona que tiene la capacidad para ejercer sus derechos y contraer obligaciones dentro del marco de la ley. En este sentido, el hecho de hablar de persona física es un concepto plenamente jurídico elaborado originalmente en el derecho romano, que se refiere a un individuo humano con existencia real o concreta. Al referirnos de un individuo humano con existencia real o concreta, tenemos que decir que un ser humano, por el simple hecho de nacer y existir, está dotado de un conjunto dados por el derecho, es decir, que estar vivo es suficiente razón para encontrarse protegido por la ley o por el Estado. Al referirnos entonces de una persona física, debemos tener claros los atributos que hacen a esa persona física, los cuales son el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, el patrimonio y la capacidad de goce, que son esas características que hacen a una persona o ser humano. Para concluir, debemos tener muy clara una característica principal de la persona física o natural, la cual es que esta persona está habilitada para ofrecer servicios profesionales, llevar a cabo actividades de naturaleza comercial, arrendar o poseer bienes inmuebles, trabajar a cambio de un sueldo, contraer matrimonio, etc. Es decir, un claro ejemplo, todos nosotros, que estamos capacitados para contraer matrimonio, trabajar a través de un sueldo y todas estas cosas que hacen los seres humanos a diario. Ahora vamos a hablar de un atributo de la personalidad de la persona física que es muy importante. Ese es el nombre. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el nombre es el que nos diferencia de las demás personas. Al referirnos al nombre, contamos con que debe ser completo. ¿Cómo así completo? Que debemos tener claro que es apellido. El apellido es el que nos diferencia de las demás personas. Mi nombre completo, Laura Alejandra Moreno Varela, es el que me diferencia de las demás personas, no solo el Laura, no solo el Alejandra, ya que muchas personas se pueden llamar de esta manera. Teniendo en cuenta lo que les acabo de exponer sobre la garantía que nos da el nombre de cada uno, ahora vamos a hablar de las características que tiene el nombre. La primera es la inmutabilidad, que quiere decir que el nombre por norma es inmutable. A esto nos referimos con que no puede ser alterado, con una excepción, que es que si el nombre causa vergüenza a su portador o en dado caso es degradante ante su sexo o condición física, lo puede alterar. Teniendo en cuenta
lo que hablábamos del nombre, me parece fundamental explicarles una garantía que nos da ese atributo. ¿Qué garantía? Para muchos les parecerá muy sencilla, pero es el simple hecho de tener un nombre lo que nos da la individualidad ante los demás, es decir, que nos permite tener una particularización ante los demás. Y sí, si nosotros detallamos a fondo esta garantía que se ve tan sencilla, nos damos cuenta que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estoy segura que para todos sería algo tedioso y vergonzoso ser igual a los demás, o sea, que oso llamarnos igual a los demás. Es entonces cuando entra esta garantía de poder diferenciarnos ante las demás personas y poder decir con orgullo: yo soy tal persona. La segunda característica del nombre es la imprescriptibilidad, que quiere decir que el derecho al nombre y el derecho a poseerlo no decaen con el tiempo, a diferencia de otros derechos. Por ejemplo, ¿qué derecho decae con el tiempo? Cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad, ya no, nuestros padres no están en la obligación de mantenernos como cuando éramos pequeños. Ese es un derecho. ¿Qué derecho tenemos? Cuando somos pequeños, nuestros padres tienen la obligación de cuidarnos, de alimentarnos, de vestirnos, de darnos la educación. Pero cuando nosotros ya somos capaces legalmente, no tenemos ese derecho. A eso nos referimos cuando hablamos de la imprescriptibilidad, que el nombre jamás va a pasar de tiempo, como el derecho que les acabo de dar como ejemplo. La tercera característica del nombre es la inalienabilidad, que quiere decir que el nombre no puede ser objeto de negocio. ¿Cómo así? Que usted no puede utilizar su nombre como venta o negocio y que nadie puede disponer de nuestro nombre para transferirlo o retirarlo mediante un pago. Ahora, la cuarta y última característica del nombre, la cual es la intransmisibilidad. Esta quiere decir que nadie puede renunciar a su propio nombre, que una vez nombrado el individuo se ve obligado a utilizarlo durante toda su vida. Ante esta característica quiero hacer una explicación con lo que decía anteriormente. El hecho de cambiarnos nuestro nombre está permitido cuando nos causa alguna molestia o degradación, pero el hecho de renunciar a nuestro nombre no es posible. No podemos un día llamarnos Tatiana Barrera y el otro día llamarnos Alejandra Moreno. Tenemos que tener en claro que el nombre es para toda nuestra vida, que el hecho de cambiarnos un nombre no significa que podemos renunciar a él. La palabra ciudadanía proviene del latín civitas, que fue la organización jurídico-política de los romanos. Se puede afirmar que la ciudadanía indica la cualidad genérica de los ciudadanos, entendiéndose por ciudadano la pertenencia de un individuo, hombre o mujer, al grupo social estructurado políticamente y dotado de soberanía. El status civitatis era aquel que no fuera esclavo, es decir, una persona libre. Existían diferencias importantes entre las personas libres, ya que éstas podían no tener la ciudadanía romana. La ciudadanía otorgaba 3 privilegios de carácter privado: connubium, commercium y el acceso de las legis actiones, y 3 de índole pública: ius suffragii, ius honorum y el derecho de servir en las legiones. Derecho privado gozaban de connubium, era la facultad de contraer matrimonio civilmente, de realizar las iutae nuptiaes. Este acto tenía como consecuencia la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre los hijos nacidos dentro del matrimonio y de que estos siguiesen la condición del pater familias. Comercio consistía en el derecho de adquirir y transmitir la propiedad. Concedía al ciudadano el derecho de transmitir su patrimonio por sucesión testamentaria, así como el de ser heredero y realizar cualquier otro negocio jurídico. En orden público gozaba de ius suffragii, que era el derecho de votar en los comicios, y ius honorum, el derecho de desempeñar cualquier función pública o religiosa. Latinos. Los latinos eran habitantes con un trato más ventajoso que los extranjeros, y en algunos aspectos se asimilaban a los ciudadanos. Podían ser de 3 clases: latini veteres, latini coloniari y latini iuneani. Los latinis veteres eran los más antiguos. Se trataba de los miembros de las comunidades integradas en la antigua Liga Latina. La condición de los latinis veteres desaparece
cuando adquieren la ciudadanía romana a lo largo del siglo I a.C., como consecuencia de la aprobación de las leyes Lex Julia, Lex Plautia Papiria y la Lex Roscia. Latini Coloniari eran los miembros de las colonias fundadas por la Confederación Latina a partir del año 286 a.C. y representaban un estatuto de rango inferior a los Latini Veteres. La ciudadanía se podía adquirir por nacimiento o por causas posteriores a él. Era ciudadano romano el hijo habido de legítimo matrimonio, es decir, en Roma se adquiría la nacionalidad por el derecho de sangre y no por el hecho de nacer en territorio romano. Posterior al nacimiento, la ciudadanía podía ser obtenida por haberse prestado algún servicio extraordinario al Estado. Este tipo de ciudadanía sufría ciertas limitaciones, como el no poder desempeñar cargos públicos. Las fuentes de la ciudadanía romana eran por el nacimiento, por adquirir la ciudadanía mediante una manumicio solemne. Además, la ciudadanía individual o colectiva podía obtenerse por concesión de los comicios. Por último, ciertos extranjeros, según tratados especiales, podían adquirir la ciudadanía por el simple hecho de establecerse en Roma. Latini Iuniani surge a partir del siglo I después de Cristo, como consecuencia de la prescripción de la ley Iuniana Urbana del año 19 después de Cristo. Esta obtenía la condición de los latinos, aquellos esclavos manumitidos por formas no solemnes. Adquirían la libertad, pero no se hacían ciudadanos romanos. Los peregrinos carecían de todo derecho de participación pública dentro de la comunidad romana y no le era de aplicación el ius civile, las relaciones jurídicas de aplicación en las provincias por los distintos cargos provinciales y en Roma por el praetor peregrinus. Los peregrinos desde la creación de la pretura peregrina podían formular reclamaciones judiciales y podían presentar una demanda para iniciar un procedimiento. Habían dos categorías de peregrinos. Peregrini aliqui civitatis eran los que pertenecían a una comunidad que Roma dejaba subsistente una vez fuera conquistada, respetando en parte su organización política en un grado mayor o menor de autonomía. Eran acogidos como libres conservando sus leyes y su política. Su situación se regulaba por un foedus, que era un tratado internacional con Roma, ya fuera en condiciones de igualdad, foedus aequum, o de desigualdad, foedus inicum. Peregrini dedetici o sine civitatis. Por otro lado se encontraban aquellos individuos que pertenecían a una comunidad política con la que Roma había estado en guerra y que una vez conquistada militarmente no había sido respetada, perdiendo su substantividad en independencia.